Bien, en esta tarde vamos a estar compartiendo este tema, los deseos de la carne contra el espíritu. Los deseos de la carne contra el espíritu. Pero antes de ir al texto que vamos a compartir hoy, me gustaría refrescar la memoria para aquellos hermanos que probablemente no han podido estar aquí domingos anteriores. Nosotros antes de viajar a Dominicana estuvimos predicando 2 sermones del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2. En el capítulo 1 el tema fue adorando en medio de la aflicción y pudimos ver cómo Job en medio de la aflicción pudo reconocer que todo lo que le había recibido o había recibido era de parte de Dios. Y pudo reconocer este hombre en medio de su aflicción y adorar a Dios y decir: desnudo salí del vientre de mi madre y así mismo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job bendijo al Señor en medio de la aflicción, donde Satanás acusó a Job y esperando que Job en medio de su aflicción maldijera a Dios, Job se mantuvo firme adorando a su Dios. En el capítulo 2, el segundo sermón, fue el tema: Satanás nunca deja de atacarnos. Satanás nunca deja de atacarnos. Y pudimos ver entonces en el capítulo 2 que Satanás acusó a Job delante de Dios y le dijo piel por piel: si yo le toco su cuerpo, tú verás que él va a blasfemar contra ti. Y pudimos ver en ese texto que Satanás propinó, ¿verdad?, en la piel de Job una sarna que veíamos en el capítulo, creo que capítulo 5, que era tan fuerte que de su piel brotaba pus. Sin embargo, Job se mantuvo firme adorando a su Dios, a pesar de que la esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Wow. Job se mantuvo firme adorando a su Dios. El pasado domingo estuvimos hablando bajo el tema no amé al mundo, basado en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Y nosotros pudimos ver realmente que el cristiano está llamado a no abrazar la filosofía de este sistema del mundo. Que todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, el cristiano está llamado a no abrazarlo, a no asumirlo, a no hacerlo. El domingo pasado vimos que este sistema del mundo está gobernado por Satanás. Y el apóstol Pablo, hablando a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, le dice que no se conformen a este siglo, sino renovado el entendimiento, ¿por medio de qué? De la palabra, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. El cristiano está llamado a no abrazar este sistema, lo que nos ayuda a entender entonces que dijimos anteriormente que el cristiano tiene 3 enemigos: tiene a Satanás y el sistema del mundo. Pero en el día de hoy vamos a hablar del tercer enemigo, que muchos estudiosos entienden, y yo estoy de acuerdo con esto, que es el peor de los enemigos que tiene el cristiano. Ahora, ¿por qué es el peor? Sencillamente porque Satanás no es omnipresente, ni Satanás es omnisapiente. No. Y nosotros, Dios nos puede dar la sabiduría para no abrazar la filosofía del mundo. Pero este enemigo camina contigo y conmigo, se levanta contigo y conmigo, duerme contigo y conmigo, y ahora aquí también está con nosotros. Y este enemigo terrible, malo, corrupto, funesto, nada más y nada menos, se llama la carne. Por eso el tema
de hoy, decía al inicio, es muy confrontador. Los deseos de la carne contra el espíritu. Los deseos de la carne contra el espíritu. Pero es interesante que aunque en el texto de hoy vamos a ver a este enemigo, también vamos a ver la manera que tú y yo podemos mantener a disciplina a este enemigo. La manera que tú y yo podemos tener a este enemigo a raya, como dicen. En el texto de hoy, el Señor también nos va a proveer esa gloriosa bendición. Decía un estudioso lo siguiente, y permítame citar en esta introducción antes de leer el texto. Dice: en vista de esta batalla continua, el creyente debe ver la vida cristiana como un entrenamiento continuo de parte de Dios. En medio de la lucha continua que hay entre el espíritu y la carne, donde el creyente está bajo entrenamiento para formar el carácter de Cristo en su vida. Por eso, la batalla que es continua, el creyente debe llevarla a cabo con sabiduría, discernimiento, basado en la palabra de Dios y en dependencia del poder del Espíritu Santo. Fin de la cita. Amén. Bueno, voy a repetir esa cita otra vez. Amén. Porque la vida es como una escuela. Y nosotros estamos camino a la Canaán celestial. Y en este interín, nosotros tenemos que ver, como dice este estudioso, en vista de que esta batalla continua, no es de un día, no es de 2 días, es continua. El creyente debe ver la vida cristiana como un entrenamiento continuo de parte de Dios. En medio de la lucha continua que hay entre el espíritu y la carne, donde el creyente está bajo entrenamiento para formar el carácter de Cristo en su vida. Por eso la batalla que es continua, el creyente debe llevarla a cabo con sabiduría, discernimiento basado en la palabra de Dios y en dependencia del poder del Espíritu Santo. Fin de la cita. Amén. En dependencia del poder del Espíritu Santo. Fin de la cita. Con sabiduría y con discernimiento basado en la palabra de Dios. No que yo creo, no que yo pienso, que yo entiendo, no. Así dice Jehová. Basado en la palabra de Dios. Recordamos que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu a ser tentado al desierto, Jesús no le respondió a Satanás: yo creo, yo pienso, no. Si tú lees Lucas 4, Mateo 4, Jesús le respondió a Satanás: escrito está, escrito está, escrito está. El poder del cristiano está basado en el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está basado en el poder de la palabra de Dios. No es mi palabra, no es tu palabra, sino el poder de la palabra de Dios. Así que con eso en mente, leamos entonces el texto. Gálatas 5, 16 al 21. Si se puede poner de pie, se lo voy a agradecer. Dice así la Sagrada Escritura: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borracheras,
orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pueden sentarse. Veamos entonces 3 puntos de este texto. Y el primero está basado en los versículos 16 y 17, la respuesta para vencer la carne. Esta carne que funesta, que está dañada, que fue corrompida desde Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál es la respuesta para vencer a esta carne? Para mantenerla en disciplina. Versículos 16 y 17. Dice, y cito nuevamente, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Varios detalles que quisiera compartir con ustedes, amada iglesia. Lo primero es que el espíritu tiene deseo continuo y la carne también tiene deseo continuo. Y vimos en el versículo 16 y 17 que ellos viven en un enfrentamiento continuo en oposición uno al otro. Lo que la carne quiere, el espíritu no quiere. Y lo que el espíritu quiere, la carne no lo quiere. Es un enfrentamiento continuo entre el espíritu y la carne. Ahora es interesante que también nosotros podemos ver que la palabra espíritu en el versículo 16 se encuentra escrita con E mayúscula. Con E mayúscula. Lo que nos ayuda a entender que hace referencia al Espíritu Santo. Amén. Pero al mismo tiempo, esto nos ayuda a entender que esta batalla no le está librando todo el mundo. Esta batalla no le está librando todo el mundo, sino aquellos que han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Esta batalla solamente la están librando los cristianos, donde mora el Espíritu de Dios. Miremos lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20. Permítanme citar este texto. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Y son los cristianos que están luchando esta batalla. Los no cristianos no están luchando batalla. Los no cristianos están viviendo su vida esclavizados a su naturaleza caída. Los no cristianos, los no creyentes, no perciben las cosas ni disciernen las cosas que son del Espíritu. ¿Cómo así, pastor? Miren lo que dice 1 Corintios 2:14. Y permítame citar este texto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no percibe. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural, el inconverso, no tiene esta lucha. No, él se deleita en su pecado. Los que tenemos esta lucha son aquellos que hemos nacido de nuevo. La carne ataca a aquello donde el Espíritu Santo está morando. Y esa lucha es continua, es diaria, es avasallante. Pero otra cosa que nosotros vemos en el texto es
la palabra carne propiamente dicha. Esta palabra viene de una palabra llamada sarx, que la misma en el griego del Nuevo Testamento tiene diferentes connotaciones según el contexto que tú estés leyendo. Por ejemplo, a veces se refiere al cuerpo, otras veces a la carne física, pero en este texto se está refiriendo a la naturaleza carnal que está dentro de nosotros, a nuestra naturaleza caída que todavía tiene deseo. Y esa lucha la tiene todo cristiano. Aún el Señor ya nos ha salvado, todavía hay un pecado remanente dentro de nosotros. Todavía hay una lucha de esa carne querer sublevarse y anteponerse a los deseos del Espíritu. Por eso, el hermano Miguel Núñez hace un comentario de qué es andar en la carne y yo quisiera compartirlo con ustedes. Mira lo que dice Miguel, basado en estos dos versículos. Dice, y cito: andar según la carne es como multidimensional. Por un lado, implica que yo estoy andando conforme a los deseos de mi naturaleza pecadora. Puede ser que eso sea por media hora en el momento de la desobediencia, o puede ser por un periodo de tiempo más largo. Pero también andar conforme a la carne, que no tiene deseo de Dios, es andar como el mundo anda, piensa, busca y anhela, etc. Sigue comentando Miguel. En la práctica, esto luce de la siguiente manera: buscar fama, aprobación por el mundo, poder, dinero desenfrenado, posesiones, popularidad, apariencia. Nada de eso es de Dios. Nada de eso es producido por el Espíritu Santo, sino por la carne. Fin de la cita. Wow. Hermano, la carne es mala y la carne es contraria a la cosa de Dios. Jesús, hablando en el contexto del afán y la ansiedad en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, en ese texto Jesús termina diciendo, hablando de la afán y la ansiedad: mas buscar, ¿el qué? Primeramente, ¿el qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Las cosas materiales el Señor las ve como añadidura, pero a veces nosotros nos descuidamos y ponemos las cosas materiales por encima de Dios. Y gloria a Dios que nuestro hermano Juan, a la hora de presentar el culto, leyó sobre el primer y gran mandamiento. Donde eso nos reta a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios debe o debiera de ocupar en nuestra vida el primer lugar. Yo sé que fallamos con eso, pero debemos ser intencionales en que Dios ocupe en nuestra vida el primer lugar. Lo primero debería ser en nuestra vida Dios, en la vida de los cristianos, en la vida de los nacidos de nuevo. Lo primero debería ser Dios, y después Dios, y después Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere una parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Gloria a Dios. Andar conforme a la carne es andar conforme a nuestra naturaleza caída. Andar conforme al mundo, con los mismos pensamientos del mundo, con los mismos anhelos del mundo y con la misma intención de cómo anda el mundo. Mano, yo no estoy diciendo con esto, para que no me malinterpreten, que tú no puedes tener metas. Sí, nosotros podemos tener metas. Nosotros trabajamos y tenemos metas. Pero que esas metas no sean nuestra prioridad. Que nuestra prioridad sea el reino de Dios y su justicia. Y la demás
El Señor nos dará la sabiduría. ¿Para qué? En su momento, si es su voluntad, Él la añade. Amén. Ahora pudiéramos subir la pregunta. Si es una realidad que hay una lucha entre el espíritu y la carne, y lo es, en lo creyente entonces, ¿qué es andar en el espíritu? Dicen algunos estudiosos para responder a esta pregunta, y cito, dice, la idea que el apóstol Pablo está transmitiendo cuando usa la palabra andar no es una sugerencia, sino un mandato. Y la misma debe caracterizar al creyente a un estilo de vida que está siendo guiada, controlada por el Espíritu Santo, donde el creyente rinde su mente, sus emociones, sentimientos, la razón, sometiendo su voluntad al control del Espíritu Santo. Y como resultado viene un cambio a la vida de este creyente, como por ejemplo su forma de pensar, forma de hablar, actuar, forma de valorar al otro, forma de ver la vida y el propósito por el cual vivimos de este lado de la eternidad, forma de perdonar, etc. En conclusión, cuando el creyente se somete a la voluntad de Dios, cambia todo en dependencia de vivir por el poder del Espíritu Santo. Fin de la cita. Hermano, ¿tú sabes por qué tú y yo cometemos errores una y otra vez? Porque no estamos viviendo en dependencia del poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes por qué tú y yo a veces estamos lidiando con pecado y no hemos podido vencer? Porque múltiples veces lo estamos haciendo en nuestra propia fuerza y no lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo. No le estamos rindiendo al poder del Espíritu Santo. En una ocasión, yo vi una prédica del pastor Sober Michelén a la conferencia por su causa del poder del Espíritu Santo, donde Sugel decía, en esta prédica, nuestro hermano Sugel, él decía que vivir en dependencia del poder del Espíritu Santo no es más que si el Espíritu Santo se mueve hacia allá, yo le caigo atrás. Y donde quiera que el Espíritu Santo se mueva, yo estoy en dependencia del Espíritu Santo, guiado por la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo dijo azul, entonces nosotros decimos amén a ese azul. Vivir en dependencia del Espíritu Santo es rendirse al poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vivir bajo el poder del Espíritu Santo es reconocer la realidad de este conflicto que hay dentro de nosotros. Por esto que en el versículo 17 volvemos a ver el conflicto, y permítame leerlo nuevamente. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Hermano, hay una guerra dentro de nosotros. Hay una batalla continua. Todo cristiano está librando esta batalla continuamente, diariamente, las 24 horas de cada día, los 365 días del año, cada minuto, cada segundo, estamos librando una batalla, porque estos deseos están dentro de nosotros todavía. Decían unos estudiosos lo siguiente, permítame citarlo. Cada creyente tiene que estar alerta, porque nosotros tenemos dentro de nosotros lo que se requiere para no obedecer a Dios, la carne. Pero también tenemos dentro de nosotros lo que se requiere para obedecer a Dios, el Espíritu Santo. Por lo cual debemos de entender que es nuestra responsabilidad obedecer y ejecutar lo que el Señor nos manda. Recordemos que la salvación del creyente es pasiva, es monergista. Dios es quien la ejecuta soberanamente, pero la santificación progresiva es sinergista. O sea, Dios nos da el privilegio de participar con Él en este proceso que no es pasivo, sino activo. Porque la lucha es activa.
y no pasiva. Debemos atender a los imperativos de la Biblia, los cuales son precedidos por los indicativos. Dios nos salvó, es cierto, pero Él pone el querer y también nos da el poder para ejecutar. Ahora nos toca a nosotros cultivar una relación con el Espíritu Santo y ejecutar la acción para no sucumbir a los deseos de la carne. Fin de la cita. Te toca a ti y me toca a mí. ¿El qué? Cultivar una relación con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando tú y yo estamos sucumbiendo a los deseos de la carne, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está nuestra relación vertical con Dios? Cuando tú y yo estamos metidos en mucha tormenta, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos conectados con el cielo? Cuando la carne está sublevando mucho, tenemos que preguntarnos, ¿a quién estoy yo alimentando más? ¿Al espíritu o a la carne? Porque el que yo más alimento, ese va a gobernar nuestra vida. Wow. Hermano, esto es una lucha que es continua, que no es pasiva, es activa, diariamente, 24/7. A nuestro segundo punto, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que el que es guiado por el Espíritu ya no está bajo la ley. Versículo 18. Dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. Y para esto es interesante recordar que cuando Pablo le escribió a estos hermanos de Galacia, había unos falsos maestros judaizantes que se habían penetrado en la iglesia de Galacia y le estaban exigiendo que además de recibir a Cristo tenían que guardar los ritos de Moisés. Y Pablo le refuta a estos falsos maestros. Estos falsos maestros judaizantes que habían penetrado la iglesia. Y estaban enfatizando que para ser salvos no solo tenían que creer en Cristo, sino también tenían que circuncidar y guardar los ritos de Moisés. Es como si Pablo le estuviera diciendo a los Gálatas en este versículo, ya ustedes no están bajo el pacto de ley, ya ustedes no están sujetos a los reglamentos del pacto mosaico. Pero si ustedes están siendo guiados por el Espíritu, están bajo el pacto de gracia, por tanto, no están bajo la ley. Su salvación no es por esfuerzo humano, no es la ley nuestro guía e inspiración, sino el Espíritu Santo que nos guía y nos faculta para hacer la voluntad de Dios y resistir a los impulsos de la vieja naturaleza por el poder del Espíritu. Ya ustedes no están bajo la ley. Ya ustedes no están haciendo cosas para ser salvos. No, ahora ustedes están en obediencia, caminando, sometiéndonos al poder del Espíritu porque son salvos. Ya no están bajo la ley. Ahora ustedes están siendo guiados por el poder del Espíritu. Sí, ustedes están bajo un mejor pacto, el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque por la ley ningún ser humano podía ser, ni puede ser, justificado. Porque solamente con el hecho de violar una sola ley, un ser humano violentaba toda la ley. Ahora Pablo, cerrando este texto, en nuestro tercer punto, él hace una descripción de la obra de la carne. Versículo 19 al 21. Pablo hace una descripción de la obra de la carne. Dice así el texto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía
y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales vamos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y quizás muchos de nosotros mirando la primera frase que usa el apóstol Pablo, bueno, yo no tengo obra en la carne, yo no estoy adulterando, yo no estoy fornicando, yo no tengo inmundicia, yo no tengo lascivia, yo no tengo obra de la carne. O nunca he experimentado obra de la carne. Pero sigue diciendo el 21, envidia. Homicidio, borrachera, orgía. El 20 dice hechicería, enemistades, pleitos, celos, contienda, disensiones, herejía. Y yo pregunto, aún siendo nosotros salvados y redimidos por gracia, ¿no hemos batallado con eso? Si yo le preguntara a tu esposo, o el hombre que está aquí, yo le preguntara a tu esposo nunca se ha irado, cristiano, nunca se ha irado, o él tiene una pila Duracell con una cosa aquí arriba, una luz prendida, y nunca se le ha acabado esa pila. Dicen algunos estudiosos lo siguiente, dice, y cito: las obras de la carne son parte de este mundo caído y lamentablemente afectan en ocasiones a los creyentes. Y no cesarán hasta entrar en gloria. La palabra clave que usa Pablo aquí es practican, lo cual es la palabra de advertencia. Y la idea que ella transmite es una acción continua y habitual. Y aunque es innegable que un creyente puede caer en un momento en un pecado de esta lista, la persona cuyo carácter se define por la práctica de estos pecados, sin interrupción ni arrepentimiento, no puede pertenecer a Dios. Siguen diciendo este estudioso, pero los creyentes hemos sido y estamos siendo capacitados por el poder del Espíritu para triunfar en la batalla. Y si un cristiano cae en alguna de estas cosas, se espera que el mismo Espíritu que mora en él le redarguya de ese pecado, le levante y le guíe en arrepentimiento que ese creyente no obedeció en ese momento. Aunque muchos de nosotros vivíamos practicando estas cosas que Pablo menciona en nuestra carne, con todo esto no es el estilo de vida ni la práctica del cristiano. El anhelo del cristiano es agradar a su Dios en medio de esta batalla, y Dios nos ha dado todo para vencer el fin de la cita. Es interesante que la palabra practican es interesante en el texto. Porque ¿quiénes practican tales cosas? Los que no conocen a Dios, los muertos en sus delitos y pecados. Practican eso, se deleitan en eso, se gozan en eso. Y es el texto bíblico que dice que estos que se deleitan, que se gozan en toda esta obra de la carne, dice el texto bíblico, no heredarán el reino de Dios. Pero hay esperanza en Cristo para aquellos que vienen a arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Hay esperanza para eso. Y hay esperanza para nosotros, amada iglesia. Todo no se ha perdido. Y lo vamos a ver en las aplicaciones. Todo no se ha perdido. El hermano Miguel Núñez, esa frase haciendo alusión a la obra de la carne, y cito, dice: la libertad cristiana es vivir sin ser dominado por los deseos de la carne, por lo cual es preferible que nosotros santifiquemos nuestras emociones antes que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Y nosotros tenemos esa obligación con la ayuda del Espíritu dentro de nosotros,
podemos conquistar y vencer todo esto que la carne nos está sugiriendo en dependencia del poder del Espíritu de Dios. Fin de la cita. Sí. La libertad cristiana es vivir sin ser dominado por los deseos de la carne. La libertad cristiana es vivir para amarnos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo más arriba, en ese mismo texto del capítulo 5, de que no usemos la libertad como ocasión de la carne, sino el servicio unos a otros. La libertad cristiana es para vivir para la gloria de Dios, que nos libertó, que nos transformó, que nos limpió y que rompió la cadena que nos ataba en el pecado. Pero vuelvo a hacer la pregunta. ¿No te has visitado algún pecado de eso que menciona los versículos del 19 al 21? Yo creo que sí. Pero no es el común denominador de la vida del cristiano. Hay gente que se gozan en ir a los brujos, a prepararse un brebaje, un guanguá. Sí. Hay gente que se gozan en ir a los brujos para presentarle a su esposo, para que le den un brebaje con un limón y entran el nombre del esposo en el medio del limón. Y yo recuerdo que veía a un familiar mío haciendo eso. Cuando llegaba a la casa, entonces entraba el limón en el freezer de la nevera. No lo viera. Porque eso de que enfriaba al hombre. El hombre estaba medio movido. Entonces ahí enfriaba al hombre. Hay mucha gente que depende de eso. Y los que practican eso, dice la Biblia, no heredarán el reino de Dios. La hechicería no heredará el reino de Dios. Los hechiceros no heredarán el reino de Dios. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. El homicidia no heredará el reino de Dios si no se arrepiente. ¿Quiénes heredarán el reino de Dios? Aquellos que hemos venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Amén. Cito otra vez, la palabra clave de esta lista es que el apóstol Pablo habla los que practican tales cosas. ¿Y quiénes son los que practican tales cosas? Todos esos pecados que se gozan en ellos, aquellos que no conocen a Cristo. Porque se supone que una persona que conoce a Cristo no se va a deleitar en ninguno de esos pecados. Amén. Señor. En ninguno de esos pecados. Por eso, para ir concluyendo en esta tarde, yo quisiera compartir de este texto varias aplicaciones. Le pido excusa si me oye un poquito congestionado. Espero que se esté escuchando bien. Amén. Amén. Varias aplicaciones de este texto. Pastor, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué más usted nos puede ayudar a entender en cuanto a esta lucha que es continua, que es avasallante, que es 24/7, cada segundo, cada hora, los 365 días del año? Este enemigo se acuesta conmigo, camina conmigo, se levanta conmigo. Y entonces, la primera aplicación que nosotros podemos entender, que nosotros podemos vivir de dos maneras. Y hermano, en este mundo caído se está viviendo de dos maneras. Hay gente que vive rindiéndose al Espíritu y así caminar en la voluntad de Dios, pero hay gente que vive en la carne, haciendo la voluntad de la carne y todo lo que le venga a su mente lo hacen porque están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros podemos vivir de dos maneras. O vivimos del Espíritu y así caminar en la voluntad de Dios, o vivir bajo los impulsos de la carne, la cual es una evidencia peligrosa. Es una evidencia peligrosa. Porque el que siembra para el Espíritu, dice la Biblia, del Espíritu segará vida eterna. Pero el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Así es.
Charles Spurgeon decía, y esto lo saqué del libro Un cielo para tu gloria, lo siguiente: esté consciente de usted mismo, más que de cualquier otra persona. Llevamos al peor enemigo dentro de nosotros. Fin de la cita. Wow. Hermano, nosotros vinimos dañados, nosotros somos una bomba de tiempo. Esté consciente de usted mismo. Por eso no podemos decir, no, yo no, a mí eso no me llega, hermano, a cualquiera. Cualquiera puede caer. Por eso es que dice Pablo, hablando a los Corintios, el que esté firme, mire que no caiga. Salomón, el hombre que Dios le dio sabiduría, que múltiples personas iban a escucharlo. Jesús testificó de la sabiduría de Salomón. Y por no atender al llamado de Dios y a los parámetros que Dios le puso, Salomón metió los dos pies en un solo zapato. Salomón llegó un momento que se postró a adorar imágenes. ¡Wow! ¿Cómo va a ser? Sí. Lee la vida de Salomón. Eso me ayuda a entender aquí que cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer. Tú, yo, cualquiera puede caer. El único que caminó, fue tentado en todo y murió sin pecado, tiene un nombre, se llama Jesucristo, y es por medio de él que Dios somos justificados delante del Padre. Pero en el interín, en la santificación progresiva, Dios tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a estar velando y orando, porque cualquiera aquí puede caer. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede caer. Vivir en el Espíritu no es más que rendirse a la voluntad del Espíritu. Y la misma la encontramos en su palabra. Ellas son la fuente para disciplinar y ayunar la carne en dependencia del poder del Espíritu Santo. La Biblia son las que nos da la herramienta para nosotros poder ayunar la carne. La Biblia son las que nos dan esa herramienta. Por eso yo exhorto, y lo exhorté recientemente allá en Dominicana, en la Iglesia Bíblica en Cristo. Yo exhorto y exhorto a un esfuerzo y ven al estudio bíblico. Los estudios bíblicos son la espina dorsal del creyente, de madurar, de crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque en la predicación del domingo, tú escuchas una predicación de 45 minutos, 50 minutos, tú escuchas, pero en el estudio bíblico no solamente tú escuchas, tú levantas la mano, tú preguntas, tú expones, interactúas con el expositor y tu alma es equipada, es alimentada. ¿Para qué? Para cuando tú salgas a ese mundo, tener respuesta bíblica ante las acechanzas del diablo. Ante las acechanzas del diablo, que anda como lobo rugiente buscando a quien devorar. Satanás no anda haciendo cuentos. Satanás anda buscando que tú y yo le fallemos a Dios para que el evangelio sea blasfemado. John Owen, en su libro La mortificación del pecado, basado en Romanos capítulo 8, versículo 13, dice, y cito lo siguiente: tú matas el pecado o el pecado te matará a ti. Wow. O tú matas el pecado o el pecado te mata a ti. ¿Cuál es la idea que Dios Owen quiere transmitir? Bueno, la idea que quiere transmitir es la siguiente: aunque los cristianos no podemos eliminar el pecado en esta vida, Owen nos anima a luchar con diligencia contra los deseos pecaminosos y a darle muerte por el poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser intencional. Hermano, tenemos que ser diligentes. ¿En qué? En nuestra vida de santidad. Tenemos que ser diligentes. Yo, al igual que tú, también tengo la misma lucha. Yo, al igual que tú, lo que yo te estoy predicando a ti, también yo lo estoy asumiendo yo. Tenemos que ser diligentes, intencionales.
¿Por qué? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo nos vive presionando una y otra vez con múltiples ofertas y tenemos esta carne que vive dentro de nosotros que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Porque está corrupta, está podrida y este deseo todavía está en lucha, esta pugna entre el espíritu y la carne. El espíritu te dice, hoy es domingo, el día del Señor, y la carne te susurra al oído, hace mucho frío, quédate tranquilita ahí. Ay, hombre. Está cansado. Tú vas al otro domingo, estás cansado. Escucha el pastor otra vez, hermano Juan. Quédate ahí, lo ves por el Por internet. Facebook. El Espíritu te dice, hoy es el día del Señor. Ven a adorar a tu Dios, que te limpió, que te salvó, que cuando tú andabas sin Dios, sin fe, sin esperanza, Él fue que te abrió los brazos. Aquel que, wow, te ha ofrecido vida eterna sin tú pagar nada a cambio. Por pura gracia, aquel que cuando tú ibas derecho hacia el infierno, Él metió su mano y se enlodó para limpiarte, transformarte y darte un nuevo nombre y darte la promesa de que cuando uno venga a buscar, nos va a llevar a un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, sino que estaremos con Él en eterno gozo, adorando su hermoso nombre. Amén. O tú matas el pecado, o el pecado te mata a ti. Segunda aplicación. Todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 nos dice, y cito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todo cristiano es hijo de Dios. Y todo cristiano debe ser guiado por el Espíritu de Dios. Cuando desobedecemos, varias cosas nosotros estamos ignorando. Estamos ignorando la guianza del Espíritu, estamos ignorando su cuidado, su advertencia y su fidelidad. Hermano, mira, te lo digo por experiencia personal. La Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 10 que cuando viene la tentación, Dios no ha permitido ninguna tentación que no sea humana, sino que con la misma Él provee la salida. Te lo digo delante de Dios, con temor y temblor. Yo he estado ahí. Dios es fiel. Él siempre provee la salida. Cuando tú has pecado y yo he pecado, es porque hemos visto la salida y hemos volteado la cara para otro lado. Pero Dios siempre ha provisto la salida. Porque Dios es fiel. Ahora nosotros en nuestra rebeldía hemos ignorado la salida. Hemos ignorado la salida. Y estamos desobedeciendo. ¿A qué? A la guianza del Espíritu. A su cuidado y a su advertencia. Tercera aplicación. Recordar que esta batalla se pelea de rodillas. Nuestras almas no son carnales. Esta batalla se pelea de rodillas. Mira lo que dice 2 Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios. Hermano, tú y yo hemos oído una y otra vez sobre la oración, y a veces ese medio de gracia nosotros no lo usamos. Quizás puede ser que alguien tenga problemas de tirarse de rodillas para orar. Pero si no, oye, esta lucha se pelea de rodillas, es humillado ante la presencia de Dios. Si tú tienes problemas de tirarte de rodillas y humillarte ante Dios, bueno, de la cama, Dios sabe tu condición, pero tú puedes humillar tu corazón y clamar a Dios. Porque esta lucha es real. Todos los días. Avasallante. Y por último, la cuarta aplicación. La carne ahora es un problema. Es un problema constante.
una batalla fuerte. Pero hay esperanza. Hay esperanza para el cristiano. La carne no hace la vida imposible diariamente. Pero para el cristiano hay esperanza. No solamente para el que viene a la iglesia. Al cristiano hay esperanza. Un día, cuando Cristo regrese, nuestro cuerpo será transformado semejante al de Él. Y esa carne desaparecerá. Ahora, mientras esperamos su gloriosa venida, en su primera carta, mira lo que lo exhorta Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice Juan lo siguiente. Mirad con amor nos ha dado el Padre, primera de Juan 3, del 1 al 3, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace Juan? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nuestro cuerpo será transformado, nuestro cuerpo será glorificado en la venida de Cristo, pero todo aquel que tiene esta esperanza de que Cristo viene a buscar su pueblo, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Hermano, y esa responsabilidad te toca a ti y me toca a mí. ¿En nuestra propia voluntad? No. En dependencia del poder del Espíritu Santo. Un día todo terminará cuando entremos en gloria. No habrá diablo que nos tiente. No habrá sistema del mundo que nos presione. No habrá batalla de la carne, porque nuestro cuerpo será glorificado semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso termino con esta cita de Apocalipsis 22, versículos 6 al 22, y dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de estas profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyo y veo estas cosas. Y después que las nubes oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Un día todo esto acabará. Todo esto acabará. Se acabará el diablo. Bueno, yo estoy loco que llegue ese día. Se acabará el diablo. Se acabará la presión de este sistema diabólico que presiona una y otra vez. Ven, Señor Jesús. Pero esta carne y este remanente de pecado que nos hace que ofendamos a Dios una y otra vez, también será erradicada de nuestra vida. Amén. Ese día, hermano, glorioso, no habrá llanto, no habrá dolor. Estaremos en la presencia de Dios, adorando y glorificando a ese Dios que no es solamente santo, sino que es santo, santo, santo. Amén. Estaremos respirando la santidad de Dios, la gloria de Dios, la pureza de Dios. Hermano, oremos para cerrar este tiempo y pidamos al Señor: ven, Señor Jesús. Amén. Padre, gracias. Ayúdanos, Dios. Gracias por ayudarme y darme fuerza para poder compartir tu palabra con tu pueblo. Señor, ayúdanos a salir diferentes de este lugar. A ser intencionales. Tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. No tenemos excusa para no disciplinar la carne. Pero sin ti no lo podemos hacer. Padre, yo presento a la Iglesia Bíblica Sola Escritura, presento a tu pueblo, presento a cada pastor en esta hora, presento a cada hermano y a cada hermana, no solamente de la iglesia local, sino a cada hijo tuyo, Dios. Señor, ayúdanos a vencer los deseos de la carne en el poder de tu Espíritu. Quizás alguien está luchando aquí con la ira. Quizás alguien puede estar luchando con la envidia. Todos nosotros tenemos luchas continuas. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú no nos has dejado solos. Cristo, gracias por orar al Padre para que enviase el Consolador. Espíritu Santo, gracias. Ayúdanos a escuchar tu voz, a someternos a tu autoridad. Espíritu Santo, perdóname. Perdóname cada vez que yo te he contrincado. Perdónanos, Dios. Y ayúdanos, Señor, a no contristar a tu Santo Espíritu. Danos la fuerza para seguir hacia adelante. Y gracias porque tenemos esperanza en Cristo. Amén. Gracias porque me uno al apóstol Pablo cuando le decía a los Filipenses, el capítulo 1, verso 6, estoy persuadido, Dios, convencido de que en tu fidelidad tú empezaste una buena obra en tu iglesia y tú le estás perfeccionando hasta el día de Cristo. Señor, gracias porque tú eres un Dios fiel y lo que tú empiezas lo terminas para la gloria de tu hermoso nombre. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque podemos descansar en tus promesas, que por medio de Cristo, en Él todas son sí y en Él amén. Cristo, ven pronto. Cristo, ven, Señor Jesús. Sácanos de este cuerpo que te ofende tanto. Cristo, ven, manifiesta tu gloria. Llévanos contigo. Amén. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Mientras esperamos la venida de tu Hijo a disciplinar esta carne. Danos la gracia
para ser intencional. Danos las gracias para ayudarnos unos a los otros, sabiendo que todos nosotros estamos luchando y estamos en la misma batalla. Ayúdanos a no acusarnos, sino a restaurarnos, a amarnos y a amonestarnos en amor, para vivir para tu gloria. Son favores que te piden Cristo Jesús. Y la iglesia que espera al Señor dice, amén.